Bueno, familias, muy buenas tardes a las familias Muy buenas que tardes. me Yo no. conocieron porque yo de pronto buenas de la semana pasada. ya estamos viendo. Hoy nuevamente estoy Claro. aquella familia. Voy a pedir un favor. Voy a pedir un favor. Las familias que tengan micrófono abierto, les pido el favor que lo cierren para yo poder hablar tranquilamente. Me presento a las familias que no me conocen. Mi nombre es Eduardo Molina. En este momento trabajo con Renacer va a ser 5 meses como director en la sede de Timbío. Me ha tocado el privilegio de compartir todo lo que tiene que ver con comunidad terapéutica. La semana pasada hablamos de cómo funcionaba la comunidad terapéutica como tal, de qué se trataba, por qué se venía aquí, qué venían a encontrar, qué venían a buscar. Pero resulta que para poder conseguir todo eso que yo les conté, yo tengo, cosas que no tengo por claras, favor, pero me bueno, cierren ahí el micrófono. Cada persona que viene aquí, para la vez pasada una mamita que me dijo que, pues que el término usuario, que era como si quiera, yo voy a hablar de residentes. Entonces, los residentes vienen a hacer un proceso de comunidad terapéutica a ese lugar donde estuvimos hablando de 8 días, y ellos tienen aquí nuestro proceso, tiene 3 etapas en internamiento y tiene una etapa afuera en ambulatorio. Las etapas de tratamiento. ¿Qué es el plan de tratamiento y cómo es su estructura y el criterio de evaluación? Vamos a hablar un poco de eso, paso por paso, fase por fase. El plan de tratamiento es el que despliega todas las estrategias terapéuticas para que el residente crezca, para que se desintoxique progresivamente. Todos sabemos que viene de un consumo continuo y que ellos paran es en el momento que vienen aquí y empieza su desintoxicación progresiva. Y así él logre, con el acompañamiento nuestro, con el acompañamiento de todo el equipo interdisciplinario. Acuérdense que les hablaba de que está el psicólogo, está la trabajadora social, está la terapeuta ocupacional, está la médica general, está la psiquiatra, está doña Olga que hace los grupos de apoyo, estamos cada uno de los educadores o operadores terapéuticos. Es todo un equipo que hace este acompañamiento para que la recuperación del residente sea integral, sea completa. Este proceso presupone diferentes etapas, diferentes fases que ya las vamos a ver. En cada fase, ellos tienen que realizar unas tareas concretas, alcanzar unos objetivos definidos, que no pueden ser asimilados de una manera superficial. O sea, no es simplemente irlo viviendo, no. Ellos tienen unas responsabilidades bastante completas. Ellos no pueden tener un maquillaje, una doble cara, una careta, sino que tratamos todo el tiempo de que se estén quitando esa careta y de que asuman cada fase que van viviendo. El plan de intervenciones terapéuticas psicológicas, sociofamiliares, entre otras, busca siempre internamente sanar internamente la dependencia, ¿y eso cómo se consigue? A medida que él va adquiriendo ese compromiso en ese esquema de intervención que nosotros le planteamos. La primera fase nosotros la llamamos orientación. Tiene un objetivo general, que es que el residente entre en contacto con el proceso terapéutico y se adapte a él. En esta primera fase del proceso residencial, permite la adaptación al ambiente terapéutico, a desintoxicarse. Poco a poco el organismo se va desintoxicando y la mente también de las sustancias psicoactivas que él ha estado ingiriendo durante tanto tiempo. Durante esta etapa se propicia que experimente la necesidad real de cambio. Nosotros
entre nosotros empezamos a enamorarlo del proceso, que empiece a enamorarse de él mismo, que empiece a amarse, que empiece a quererse. En este primer momento es muy importante la evaluación inicial. Hay una evaluación que hace psicología, que hace medicina, que hace la terapeuta nacional, que hace psiquiatría, que hace todo ese equipo interdisciplinario que hablamos ahorita, hace una evaluación inicial que nosotros lo llamamos un prediagnóstico. También empiezan a tener sana alimentación, sueño adecuado, hacer deporte, y todo esto empieza a hacer que ellos empiecen a acomodarse a ese cambio que estamos queriendo tener. Hay unos objetivos de fase. Estos objetivos de fase vamos a ver uno por uno. Ustedes lo están viendo, yo voy a tratar de explicarlos un poco. En este objetivo, uno de los primeros objetivos, el primer objetivo es evaluar al usuario y obtener diagnóstico psicológico, médico, terapéutico y ocupacional. Lo acabo de hablar. Es esa primera cita que ellos tienen con el equipo interdisciplinario para poder definir un plan de tratamiento y un proceso, que es lo que hacemos. Diseñamos ese plan de tratamiento individual. Ellos tienen que empezar a conocer la filosofía y las normas de la comunidad terapéutica. Hablábamos ahora 8 días de que la comunidad terapéutica se basa en disciplina, en norma. Esas normas ellos empiezan a conocerlas. Durante esos primeros 15 días, que muchos de ustedes saben, los primeros 15 días, por eso cortamos comunicación con la familia. No hay visita, no hay llamada, porque él tiene que dedicarse a conocer y a empezar a agruparse y a integrarse mejor con todo el grupo. Discriminar la estructura de tratamiento de comunidad terapéutica. Entonces él empieza a conocer cuál es la estructura, quién es, para nosotros siempre es Dios, hay una junta directiva, hay un representante legal, hay un gerente, y después se divide en dos áreas, que son la parte administrativa y la terapéutica. Ellos empiezan a conocer los departamentos de trabajo, que ya hablaremos un poco más adelante de eso. Dice que conocer el diario vivir, empiezan a conocer el diario vivir. Todos los días aquí hay actividades, entonces están planificadas cada día, desde el momento en que se levantan hasta el momento que se acuestan. Es sagrado en Renaceres, el diario vivir no se mueve, el diario vivir no se cambia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que él tenga una responsabilidad y empiece a vivir con normas. Conoce unos parámetros de acción y evaluación. Ahora más adelante vamos a hablar de cada etapa, vamos a hablar de algunos de los parámetros de acción y evaluación. Son las acciones que ellos tienen que llevar a cabo, que ellos tienen que tener en cuenta y que nosotros como equipo clínico tenemos en cuenta para poderlos evaluar, para que puedan pasar a las otras etapas. Otra, reconoce su condición de adicto, las problemáticas que se derivan de ese estado y solicita ayuda. Cuando ellos llegan aquí, la mayoría llegan en contra de la voluntad. O así, la filosofía que tiene don Andrés González, que me parece muy válida, él dice, nadie viene por su propia condición. La verdad es que siempre hay una presión, la presión de la familia, o el problema en que está metido en la calle, o la niñita que está embarazada, o la necesidad de esconderse, o una cantidad de cosas que lo presionan a decir, sí, venga, yo me interno. O simplemente la familia, en su amor grandioso, porque créanme que yo sé que tomar la decisión de internarlo en contra de la voluntad no es fácil, pero eso es lo que es el amor responsable realmente. Entonces él empieza aquí, en esa primera etapa, a reconocer que tiene un problema, que es un adicto y que debe solicitar ayuda. Conoce y aplica la filosofía, empieza a tener conocimiento sobre la filosofía, que es lo básico que tiene que seguir, donde están en esa filosofía paso a paso. Ellos van yendo y caminando a través de todo el proceso. Empiezan las cosas a perseverarlas hasta terminarlas, a aprender que ellos tienen, que siempre han dejado los proyectos iniciados. Una de las características del adicto activo es esa. Ellos empiezan
cualquier proyecto, cualquier cosa, y por la misma situación de su drogadicción, de su consumo, de su enfermedad, las van dejando tiradas y las van abandonando. Entonces empiezan a entender que uno tiene que perseverar. La familia se empieza a comprometer con el tratamiento, empiezan como ustedes a estar en estas charlas, en los grupos de apoyo, y finalmente en esta primera etapa él debe realizar, porque una de las cosas que lo hablamos también a los 8 días, que es parte del proceso nuestro, es los 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Entonces ellos por etapas van creciendo y van yendo cada vez más adelante en estos talleres. Entonces en esta primera etapa de orientación, de adaptación, entonces ellos deben realizar del primero hasta el cuarto paso. Más adelante vamos a ver un poco rápidamente los enunciados de los cuartos pasos. La duración dura entre 45 y 90 días. Se hace la evaluación por el objetivo del grupo STAP, lo que decía ahorita, los parámetros de acción y de evaluación, y se determina el cambio de fase. Muchas veces la mamá dice, pero es que ya lleva 2 meses, ¿por qué no ha subido? Hay varias razones. La primera, porque su cambio, porque esto no puede hacerse por tiempo, si lo hacemos por tiempo, pues no estamos permitiendo que él muestre cambio. Pues simplemente cumple 2 meses, 45 días, subámoslo. Cumple 2 meses, subámoslo. Y van haciendo y no se comprometen. Entonces, hay 2 cosas que son factores. Primero, sus cambios no son los adecuados. Entonces, ese staff clínico, al hacer la evaluación de la acción, de los parámetros de acción y evaluación, se da cuenta de que él todavía debe tener más tratamiento en esa etapa. La otra parte es lo que hablábamos a los 8 días de las ayudas. No sé si se acuerdan que decíamos que el violar la norma traía unas ayudas y que esas ayudas son días en que ellos pierden visita, pierden llama, pero también tienen tiempo. Voy a explicarlo. Entonces, si él lleva 45 días, pero resulta que tuvo una confrontación donde tiene 5 días de ayuda, entonces no son 45 días de proceso, sino 50 días. Y asimismo, ya son 8 meses de proceso, sino 8 meses y 5 días. Y durante todo el proceso, ¿por qué es esto? Porque es la forma para que ellos aprendan que cuando yo cometo un error, que cuando yo fallo, que cuando la norma no se cumple, mis actos tienen una consecuencia. Y parte de esa consecuencia es que yo estoy diciendo, no estoy preparado para seguir, tengo que demorarme un poco más en el proceso. Y finalmente hay unos símbolos. Los símbolos de la comunidad, de la parte de orientación, son los pantalones cortos, los muchos. Esto tiene un significado. ¿Cuál es el significado de los muchos? Generalmente, y ustedes se dan cuenta de eso, cuando ellos vienen aquí tienen, inclusive, niños con 15 años que consumen, o con 20, con 25, con 30, con 40, pero tienen comportamientos que no están acordes a su edad emocional con su edad cronológica. Entonces, esos muchos indican que debe nivelar su edad cronológica con su edad emocional. Por eso están en muchos, están en cortos, ¿correcto? Y además no tienen la posibilidad todavía de ponerse zapatos como una persona madura, sino que deben andar en cross. Esos son los símbolos que tenemos de la orientación. Vamos con la segunda fase. La segunda fase la llamamos identificación y elaboración. En la segunda fase de tratamiento, buscamos que el usuario, como su nombre lo indica, identifique los factores que incidieron en el desarrollo de su adicción. ¿Qué fue lo que pasó con él? Que empiece a identificar sus problemáticas y cuáles son los desajustes de comportamiento a través de la historia de su vida. Entonces, tiene que hacer una autobiografía, tiene que hacer un mapa autobiográfico. Claro, lógicamente, siempre serán guiados por el equipo clínico y el equipo terapéutico. Cada uno de los residentes tiene un tutor encargado que semana a semana hable con él y lo ayuda a ir identificando todos estos factores que él ni se da cuenta. Porque acuérdense que dijimos la otra vez que no se consume por placer, sino porque hay un dolor inconsciente que no se ha podido elaborar. Entonces, por tanto, eso requiere introspección, capacidad de reflexión, y para adquirir las herramientas con las cuales iniciar este proceso de elaboración de las problemáticas ya identificadas.
Los objetivos generales de esta etapa son que explore y comunique sus problemáticas a nivel personal, familiar y social. Cuando él hace esa introspección, cuando él empieza a identificar, entonces empezamos a tener tanto psicología como todo el equipo interdisciplinario para que él pueda hablar de todas esas cosas que lo aquejan personal, familiar y social, de toda esa parte emocional que está ahí quedada y que nunca ha podido salir. El adicto se vuelve introvertido, no vuelve a hablar con la familia, no habla con nadie, no habla de problemáticas. Usted le dice, aquí tienen en este momento, hay una palabra que los chicos hoy en día dicen muy clarita, ¿no? Entonces usted le pregunta, ¿cómo está? No, normal. Y normal es que están re mal. Entonces empiezan a hablar de todo eso, de esas problemáticas familiares, de su parte social, para poder identificar y poder trabajar. Entonces también en esta etapa otro de los objetivos es que él asimile esas estrategias que hablábamos nosotros, que lo va llevando el equipo interdisciplinario, para que él pueda superar todas esas cosas. Hay unos objetivos como en cada fase, entonces en este objetivo todavía tiene que conocer y manejar la filosofía de la institución. En esta etapa ya él ha pasado y ha crecido y ya debe saber mucho más, entonces ya debe saber de capacidades de carácter, ya tiene que empezar a saber de cuáles son los defectos de temperamento, cuál es una vertiente positiva y negativa de ese carácter, cuáles son las terapias que me sirven para yo manejar mi autonomía, mi identidad, eh, mi generosidad y todas estas capacidades de carácter que él sepa cuáles son, tiene que estar identificando en esa filosofía de la institución. Identificar las problemáticas relacionadas con el consumo de spa. Entonces, ese es otro de los objetivos de la fase. Alimentar el plan de tratamiento basándose en la identificación de problemáticas. Básicamente, lo hemos estado diciendo. Que sea capaz de comunicar las problemáticas que nunca había podido pensado compartir con alguien. Mira, aquí llegan muchachos que dicen, no, es que a mí no me gusta hablar con nadie. Es que yo no creo en el psicólogo. Es que, no, yo para qué le voy a contar a usted mis cosas. Y eso es parte, y también nosotros, el trabajo que tiene este equipo interdisciplinario es precisamente llevarlos a que ellos puedan llegar a estar comunicando todo eso que los oprime y que no los deja seguir adelante, ese dolor inconsciente, encontrar ese dolor inconsciente del que hablábamos ahorita para poder solucionar sus problemáticas emocionales. Empezamos a trabajar en la iniciativa, la confianza, en la toma de decisiones a nivel personal, porque ya en esta segunda fase ellos empiezan a tener responsabilidades. Entonces ya aparece algo que nosotros llamamos aquí la terna. Entonces está el presidente, el vicepresidente y el secretario, que son los encargados con ciertas responsabilidades concretas. El presidente está pendiente de que en las mañanas se cumplan las brigadas, de que todo el mundo esté cumpliendo sus delegaciones. El vicepresidente está pendiente que la fila se haga, que esté en el secretario, que todos estén ubicados. Si alguien no llegó a la fila, ¿dónde está? Saber dónde se encuentra. Entonces, tienen unas responsabilidades ya a estas alturas del partido. En esta etapa, ellos empiezan a tener responsabilidad, entonces tienen que tomar decisiones, tienen que estar teniendo iniciativa, tienen que tener creatividad, tienen que empezar a trabajar esas capacidades del carácter de las que estábamos hablando. ¿Cuáles son los parámetros de acción y evaluación de esta etapa? Como ellos tienen más compromiso con el grupo. Yo digo que esta es una de las etapas más difíciles y tal vez la más difícil de todo el proceso, porque yo digo que son como el sándwich. Entonces están como entre la tercera fase y la primera, y ellos son los encargados prácticamente de que el ambiente terapéutico no se caiga en el lugar. Entonces, eso les da un compromiso más con el grupo, conocimiento con el grupo, señalar a sus compañeros, llevarlos a que tengan cambios. Eso es parte. Es responsable de la terapia de prevención, de representación, en la medida que la asuma. Identifica y maneja sus problemáticas. Esta es la etapa donde ya
después del segundo mes, después del primero o segundo mes, ya él debe estar, ya tiene que haber tenido identificado, ya ha hecho la biografía, ya ha hablado con su tutor, entonces ya tiene un proceso adelantado de cómo está manejando esas problemáticas. Ya hace trabajos psicológicos, ya asume las ayudas terapéuticas, sabe ceder la razón cuando encuentra a alguien que tiene una visión real, El tiempo de duración es más o menos entre 60 a 90 días. Se evalúan esos objetivos que ustedes acaban de ver, que se esté cumpliendo, que esté identificando, que tenga empatía con el grupo, que esté manejando bien sus normas, que esté cumpliendo con las ayudas, que esté cumpliendo todas esas fases, todos esos objetivos que vimos anteriormente. En esta etapa aún continúan en muchos, porque se supone que cuando han avanzado todavía no han llegado a nivelar su edad emocional y cronológica, pero entonces ya tienen un distintivo diferente y es una banda de capitán. Porque ya somos aquellas personas que estamos empezando y que somos los encargados de que ese ambiente terapéutico en comunidad terapéutica crezca. Empezamos a adquirir responsabilidades que antes no teníamos. Entonces, se distinguen por esa banda de capitán. Vamos con la tercera fase. La tercera fase la llamamos consolidación. ¿Por qué es consolidación? Se supone, o también lo llamamos dentro de la comunidad, los niveles. ¿Por qué se llaman niveles? Porque se supone que en ese tiempo, en esos 90 días, cuando llegaron a esos 40, 60, 90 días, llegaron a nivelar su edad cronológica y su edad emocional. Entonces, uno de los distintivos de esta etapa es que sus pantalones se alargan. Yo voy a hacer un comentario, pronto hay mamás demasiado jóvenes, pero de pronto habrán oído comentar a las abuelitas. En la época de nuestros abuelos, muchos años atrás, en las casas, de los hogares, los niños, los adolescentes tenían pantalón corto. Era porque cuando llegaban a la mayoría de edad, les alargaban los pantalones. Cuento esto como historia porque así era. Quien tenga abuelitos o bisabuelos le contarán esto, o quienes lo han oído. Entonces nosotros consideramos que ya ese personaje no es el niño, no es el adolescente, y ya es una persona madura, donde su edad cronológica y su edad emocional está establecida. En este proceso, en esta parte y en esta fase del proceso, pues se busca que el usuario ya crezca integralmente, ha desarrollado una personalidad positiva y sana, tiene aceptación sobre su historia personal, ya él acepta que tiene problemáticas, que tiene que seguir trabajando, tiene actitud de liderazgo, tiene manejo conveniente de la autoridad, porque ya ellos empiezan a tener autoridad, empiezan a ser, digamos que la mano derecha del operador terapéutico del día, y pues ya tienen una visión de sus factores de riesgo y sus factores de protección. Ya él puede identificar cuáles son sus factores de riesgo, ya identifica sus factores de protección. Mire que todo tiene un orden. Al principio estaban adaptándose a un programa, reconociendo que tienen una problemática, que tienen una adicción y adaptándose a una norma. En la segunda fase empiezan a identificar. Ya en esta tercera fase, que ya tienen madurez, que ya están adaptados, ya ellos encuentran estos son mis factores de riesgo, de acuerdo a lo que yo identifiqué en la fase anterior. Estos son mis factores de protección, de acuerdo a lo que yo identifiqué en la fase anterior. Entonces ya es una persona que modifica fallas superadas, ya está más claro, finalmente empieza a hacer un proyecto de vida, empieza a tener una visión de qué es lo que quiero hacer en la vida, porque ya esa misma madurez me lleva a hacerlo. Y junto con sus compañeros de tercera fase, pues tiene que velar también porque el ambiente terapéutico, además de que ellos se convierten en referentes, ¿no? En referentes de eso se puede hacer, en referentes de aceptación, en referentes de autoridad, en referentes de cambio, de proceso y de cambio. Ellos empiezan a convertirse en esa visión, yo quiero llegar allá, yo quiero estar ahí. Por eso para ellos
es muy importante llegar a eso. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, que termine de solucionar sus problemáticas, que lidere los procesos terapéuticos, porque ya ellos, por ejemplo, el encuentro de la mañana lo dirigen, son ellos, no somos los operadores, y se convierten en colíderes de nosotros en las otras terapias. En la terapia de confrontación, uno de los niveles de los de tercera fase de consolidación es el colíder, es el que lleva las notas, es el que apunta, es el que ayuda a confrontar. Y se va preparando con ese proyecto de vida para su desprendimiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta fase? Reforzar los logros que ha conseguido en la parte, seguir identificando, que encontrar, como hablábamos ahorita, esos factores de riesgo y de protección. Ya sus problemáticas las identifica fácil, las puede elaborar, porque una de las cosas que nosotros les queremos enseñar aquí es que nosotros no hacemos aquí hombres de hierro, que no sientan, que no tengan emociones, que no se enojen, que no, sino cómo manejo yo ese estímulo externo que me llega, cómo manejo yo esa emoción, cómo manejo yo esa rabia, la dejo ir hasta una ira o simplemente busco una salida adecuada, una conversación asertiva, una, un apaciguarme, un pensar qué hice yo para que eso generara, en fin, empiezan a elaborar problemáticas. Desarrollan factores para afrontar factores de habilidades, para afrontar factores de riesgo, diseñan factores de protección. Ellos saben, si yo me cago esto, si pienso así, si leo acá, si escribo aquí, si hablo así, si hago esto, yo me estoy protegiendo. Si dejo de visitar mis compañeros anteriores, si tengo una comunicación rota, si ese tipo de cosas de protección, sé hasta dónde puedo llegar. Participa en el grupo especial de prevención de recaídas, ellos dan charlas, empiezan a entender, se les empieza a enseñar qué es una recaída, por qué, cómo la curva de la recaída, para que ellos empiecen a transmitir eso a sus compañeros y ellos mismos empiezan a fortalecer esa red de apoyo sociofamiliar. Que la familia empieza a confiar más, porque ellos empiezan a confiar más en la familia, porque empiezan a meterse con su familia en nuevos proyectos. Muchos llegan aquí con que ni la familia quiere saber de ellos, ni ellos de la familia. A estas alturas ya del proceso, ya ellos entienden la importancia y que son parte de una familia, y esa familia que ha aprendido en estos grupos que ustedes participan, que es la parte del proceso de ustedes, a entender y a empezar a unirse y a fortalecer esa red de apoyo familiar. Los parámetros que se evalúan para poderlos dar de la comunidad. Entonces, vemos si tiene manejo de grupo, si hay el uso adecuado de la autoridad, o por el contrario, porque ya soy nivel, entonces ya yo puedo abusar de la autoridad y gritar y maltratar, ya que uso, si está disponible para prestar los servicios. Ellos están disponibles, los niveles son los primeros que deben estar cuando uno pide voluntario. Pero no hay quien haga el piano para las personas que no conocen es la loza que se lava. Entonces, no hay quien la haga, necesito voluntarios. Los niveles siempre tienen que ser voluntarios para las que sean. Ellos, porque empiezan a entender lo que es el servicio. El proceso los lleva, junto con los 12 pasos, a entender la importancia del servicio. Tienen ya la capacidad de recibir, de resolver situaciones según sus posibilidades y los límites de competencia. O sea, ya son los que ven a su compañero cristiano, que está en crisis, que está mal, ya se le acercan, ya le pueden ayudar a resolver hasta donde ellos se les permite tomar ciertas decisiones dentro de la delegación o responsabilidad que tienen, siempre contando con el operador encargado o con la dirección. Tiene mayor control interno a nivel de pensamientos, emociones y deseos. Era algo concatenado con lo que estaba diciendo anteriormente, y bueno, comienza su desprendimiento. En esta etapa, ya ellos, en la etapa anterior se me olvidó, ellos desarrollan del quinto al octavo paso, entre el quinto y el octavo paso, eso se me quedó entre el tintero. Y aquí ya ellos realizan del noveno al 12º paso.
todo tiene una razón de ser. Más adelante vamos a mirar un poco de eso. Esperemos que el tiempo nos dé. Viene la etapa del desprendimiento gradual, donde ellos pasan al programa ambulatorio. Después de que se han cumplido esos entre 60 a 90 días que dura ese proceso, y aquí ya estamos llegando casi a los 8 meses y medio, algunos 9, dependiendo de esas ayudas que han tenido en todo el proceso, que han de pronto atrasado un poco el tiempo. En esta instancia, el residente debe comenzar a tener contacto cada vez más prolongado con su medio de origen, o sea, se les permite tener más contacto con su familia, tienen más llamadas, sí, se les aumentan las llamadas con su familia, ya no solo son las llamadas que hacen todo el grupo los 3 días a la semana, sino que a ellos ya los pueden llamar entre semana en ciertos horarios. Empiezan a darse cuenta, empiezan a tener un nuevo estilo de vida. Eso dura 15 días aproximadamente después de que llegan y se los evalúa a esa etapa. De ahí esos 15 días pasan al ambulatorio, que ya están viviendo con su familia, que ya hacen un pacto de convivencia, que lo hacen con la trabajadora social, que es la representante de la institución, con la familia y él mismo. Entonces, durante los 2 o 3 primeros meses que van a estar en ambulatorio, ellos tienen que cumplir un pacto que hacen, que firman con la familia, ¿sí? Para que eso se cumpla y ellos puedan mantener su sobriedad, que es uno de los objetivos del desprendimiento gradual. Entonces, que es parte del desprendimiento gradual de lo que está en mujer. Tiene como mínimo 8 meses de proceso. Ellos no exactamente hacen una solicitud al staff para que estudien el desprendimiento, pero pues se habla con su tutor del particular y el tutor lo trae y se habla en el staff clínico, ya tiene los 8 o 9 meses, como está, hacemos la evaluación. Entonces se le admite el desprendimiento, culmina su proyecto de vida que lo ha venido trabajando desde que llegó al nivelato. Superados pues ya tiene los 12 pasos, entonces ya empieza a tener ese desprendimiento con la institución y empieza a estar mucho más, o sea, ya está permanentemente con su familia, viviendo con ellos, pero yendo durante el día a recibir el ambulatorio para poder hacer, digamos que un cierre final de todo lo que fue el internamiento, pues empieza a vivir la calle junto todavía, digamos que el apoyo de la institución. Eso es parte de lo que es. Vamos a hablar un poco ahora de los 12 pasos en el tratamiento. Hablábamos cada 8 días de que la institución se apega a los 12 pasos y que se trabaja en los 12 pasos de una manera bien profunda y bien definida. No es simplemente que ellos se aprendan el enunciado de los 12 pasos o que lo lean, y nosotros tenemos unas guías de Narcóticos Anónimos para llevar a cabo, sino que deben contextualizarlo, deben comprenderlo, deben asimilarlo y se hacen unas preguntas para ver realmente si ellos son eso. Vamos a ver rápidamente los 12 pasos. ¿Qué hacen los 12 pasos? Bueno, la confraternidad de 12 pasos de NA, pues ellos lo que predican es la abstinencia absoluta a todas las sustancias que alteren la salud mental, el estado mental. Anima a todos los usuarios a pertenecerse, a buscar fortaleza fuera de sí mismos en lo que denominan su poder superior. Los 12 pasos nos llevan a tener fe, a encontrar algo superior a nosotros. ¿Cómo se llama? No hay problema, ¿sí? Algunos lo llaman la energía cósmica, otros lo llaman o se apegan que son las filosofías budistas, otros dicen que es el universo, otros lo llamamos Dios. Lo importante es saber que hay algo superior a mí, ¿sí? Que me ayuda, que me ama y que respeta y que tiene un propósito para mi vida y que me va a ayudar en el momento en que yo necesito. Eso es,
Cuando hablamos de parte espiritual, porque ayuda a los usuarios a adoptar valores espirituales, cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión. Las religiones son dogmas. Las religiones te dicen normas. La parte espiritual te permite encontrar la honestidad, la esperanza, la confianza, el valor, el amor propio, la disposición, la humildad, el perdón, la disciplina. Todo eso que estamos leyendo ahí lo trae ese despertar espiritual, que es a la final a donde nos lleva estos 12 pasos. Igualmente, NEA recomienda al usuario los 12 pasos, realizar una serie de prácticas para trabajar individualmente. Los empezamos cuando los soltamos definitivamente, porque lo que les enseñamos con estos 12 pasos es que ellos deben seguir asistiendo a esos grupos de NEA que los van a encontrar en cualquier parte del mundo, donde pueden tener esa reunión para ir a seguir trabajando en esa parte y en ese despertar espiritual del que estábamos viendo. Educa y promueve que hay un apoyo mutuo, eso lo sabemos, es la ayuda ofrecida por quienes experimentan enfermedades o condiciones similares dentro del mismo grupo. Ustedes lo viven día a día, cada martes, cada semana, perdón, cuando se reúnen como familias con doña Olga, hablar de sus experiencias, de lo que ha pasado, de cómo lo han superado, de cómo lo están superando, de cómo hace. Entonces usted encuentra la mamita que le dice, venga, es que yo hice esto, pasó esto y he conseguido esto, es que yo aprendí en la reunión, es que yo leí por allá, y empiezan a tener todas esas experiencias en una enfermedad común que hay. Y es autoayuda también porque moviliza recursos internos. Yo me empiezo a dar cuenta de que yo tengo dentro de mí la capacidad de cambiar, de crecer, de hacer las cosas diferentes. Porque espiritualidad, cuando yo encuentro la espiritualidad es eso, es que yo sé que hay una forma distinta, adecuada de hacer las cosas. Cuando yo sé que tengo recursos internos dentro de mí, ¿cómo puedo hacer las cosas de una manera diferente? Entonces ahí yo me he dado cuenta de que tengo un espiritual. El primer paso, de pronto ustedes ya van a oír todos los pasos, pero vamos a repasarlos y a leer un pedacito nomás. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se había dado por el mal. Mientras yo no acepte que a mí la droga me venció, mientras yo no acepte que mi vida realmente yo no la manejo, sino que la manejan las circunstancias, y que cuando yo no puedo manejar las circunstancias, busco una muleta que se llama droga, que me permite evadir y no enfrentar. Mientras no nos demos cuenta de que, hasta que no lleguemos a entender que el estar limpios, que el no consumir drogas, cuando no admitimos esa impotencia, es difícil que haya un proceso de rehabilitación. Yo tengo que aceptar, agachar la cabeza y rendirme y decir, admito que soy adicto y admito que no puedo hacerlo, que necesito una ayuda. Eso es lo que nos dice el primer paso. Vamos al segundo paso. En el segundo paso nos llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El primer paso, creemos que algo puede ayudarnos. ¿Sí? Me declaré impotente. Dije, yo no puedo más con esto. Esta vaina me quedó grande. Algunos llegamos hasta buscar salidas falsas como un suicidio, simplemente porque no sé, porque sé que no puedo, pero no encuentro la ayuda. Cuando yo voy a un grupo de narcóticos anónimos, donde me enseñan que simplemente me rinda y que me rindo, que soy un adicto, y le dicen este segundo paso, donde dice, mire, crea que hay un poder superior a usted mismo que puede volverle sano juicio. Es como si yo dijera, venga, si hay algo más grande que yo que me puede sostener, hay algo más grande que yo que me puede ayudar. Tiene que haber algo diferente, ¿sí? ¿Qué tiene ese otro? ¿Qué tiene el que está al frente? ¿Qué tiene el otro que dice en un grupo de apoyo es que yo llevo 5 años y solo por la gracia de Dios estoy aquí? ¿Pero por qué Dios? Cuenta la historia
que el otro día doña Olga nos daba una clase a nosotros los profesionales, porque estamos trabajando con ella los 12 pasos para tener claro y poder ayudar a sus familiares. Porque todo esto, como les decía, es un conjunto para poderlos ayudar a ellos. Y nosotros también tenemos que aprender. Y ella nos contó un poco de la historia del fundador de Alcohólicos Anónimos, que es donde se desprenden Alcohólicos Anónimos, que se llamaba Bill W. y él era ateo. Y él dice que la única forma que él pudo entender fue cuando a él le dijeron, no, póngale nombre, crea en algo, usted verá en qué. Y él empezó a creer que había un poder superior, algo mucho más grande que él y que inclusive estaba dentro de él, que lo podía ayudar. Esas son las personas que dicen que no creen en Dios y que tienen problemas de adicción. Les sirve enormemente, es poder dar ese paso. Es poder dar ese paso realmente. La comunidad es decidir poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo es. Cuando yo empiezo a admitir que puede haber algo superior a mí, ¿sí? Ya abrí una puerta para decir, venga, y hay algo grande. Venga, yo le pongo mi voluntad. Que sea su voluntad, que haga usted lo que usted considere. Entonces logro poner mi voluntad a algo superior a mí. Cuarto paso, este es tal vez uno de los pasos más importantes. Sin miedo, hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Mientras que es parte de esa identificación, ¿se acuerdan que decíamos que la orientación va del primero al cuarto? En el cuarto paso, que lo hacen ya finalizando la primera etapa de orientación, que va entre 45 y 60 días, 90 días. En esos, cuando llego a ese cuarto paso, estoy haciendo ese inventario moral. Por eso cuando llego a la segunda fase, que es identificación y elaboración, yo ya he hecho este paso, este inventario moral. Ya yo me he sentado concienzudamente a hacer ese inventario moral. Eso que me daña, eso que me ha dañado, eso que me ha llevado a dañar a otros, eso que me ha llevado a consumir drogas. Entonces hago ese inventario moral que tiene que ser de una manera muy honesta. Entonces viene la parte de aceptación. Por eso el quinto paso dice, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Se da cuenta que no es traído de los pelos que en la segunda fase ellos tengan identificación y elaboración. Al final de la etapa anterior hicieron el inventario. Aquí empiezan a hablar con su tutor sobre eso que encontraron en ese inventario moral. Perdón. Empiezan a identificar ¿sí? Han identificado eso, entonces ya yo le puedo decir, mira, es que sí, definitivamente yo me siento muy mal porque hice esto, traté mal a mi mamá, cuando robé, cuando hice, cuando deshice, cuando fui, cuando vine, porque no quiero pues como nombrar cosas para no herir susceptibilidad, pero todo lo que hice se lo puedo admitir a otro, pero al mismo tiempo le estoy diciendo, poder superior, lo siento, pero yo sí hice esto y esto, es una forma de admitir, es una forma de aceptación. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos los defectos de carácter. En esa época de adicción, algo que nos maneja es la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia. Tenemos una serie de defectos de carácter que no solo comunicarlos, y como hemos puesto nuestra vida creyendo que hay un ser superior, entonces empezamos a tener meditación, oración, para dejar que sea Dios el que obre en nosotros y nos permita liberarnos de toda esa esclavitud, de toda esa cadena. En el séptimo, humildemente le pedimos que nos quitase estos defectos de carácter. Entendemos que solo Él puede hacerlo. Entendemos que tenemos que empezar a trabajar la humildad en este paso. Es uno de los pasos donde trabajamos la humildad. Antes éramos autosuficientes, prepotentes,
eh, éramos los dueños del mundo, el ombligo del mundo. Ahora le decimos a un poder superior, ¿sabe qué? Yo no puedo. Usted ayúdeme a hacerlo y quíteme esto porque yo no puedo. ¿Listo? Viene el octavo paso. En el cuarto elaboramos El inventario. hicimos el El en el quinto empecemos a admitir, ¿sí? Ante nosotros mismos y ante otros hermanos. En el octavo ya hacemos una lista de las personas a las que le hicimos daño y estamos dispuestos a enmendar. Eso de enmendarlo tiene una partecita que es importante tener en cuenta. Yo puedo hacer enmiendas que no sean directas, porque a veces hacer una enmienda directa puede abrir una herida o puede tallar a la otra persona a la que yo dañé en su momento de mi adicción, en su momento de mi enfermedad. Entonces es preferible hacerlo de una manera indirecta. A veces puedo ayudar a un hijo que necesita pagar el estudio y le pago el estudio. A veces puedo ayudar a una persona que sé que por intermedio de esa persona va a llegar un beneficio a esa persona por ayudarme. O simplemente puedo hacerlo directamente, ir, pedir perdón, solucionar y arreglar, pagar lo que debo, reponer lo que me robé, y eso de pronto no le va a hacer daño ni moral ni emocionalmente a otra persona. En el noveno paso, y aquí ya estamos en la última etapa, enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas que siempre que nos fuera posible, excepto cuando hacerlo perjudicaría a ellos o a otros. Esto viene amarradito del octavo paso, porque después de hacer esa lista, vengo aquí, porque en el otro dice que estaría dispuesto a hacer la enmienda. Aquí voy a empezar a hacer la enmienda. Entonces viene la condición anterior que les dije de que de pronto no se puede hacer tan directamente. En el décimo hay algo que es importantísimo. Siempre se les dice aquí en proceso, este no es el proceso es afuera, y el proceso es por el resto de la vida. Los cambios de las personas tienen que ser el resto de la vida. Ellos tienen que seguir trabajando. Por eso te dice, continuamos haciendo inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitíamos rápidamente. Si yo salgo de aquí y yo no sigo cuestionándome diariamente cómo fue mi día, qué hice hoy, qué dejé de hacer, dónde fallé, qué me equivoqué y hacer un inventario, no para darme látigo, no para culparme. Miércoles me equivoqué aquí y esta actitud, si yo la sigo haciendo, de pronto en un momento dado no la voy a poder manejar y es muy posible que como yo, que yo conozco, la salida que yo conozco es consumir una sustancia para evadirlo, esto me puede llevar allá. Yo tengo que empezar a través de este paso diariamente con ese inventario, saber cuáles son mis factores de riesgo, saber cuáles son mis factores de protección. En el 11º paso, busco a través de la oración y la meditación mejorar mi contacto consciente con Dios, tal como lo consigo. Siempre será tal como usted lo consigue, pidiéndole solamente conocer su voluntad para que nosotros y tener la fortaleza para cumplirla. Aquí hay una oración, nosotros tenemos una oración que creo que nació de Alcohólicos Anónimos, si no estoy mal, no lo puedo asegurar, que se llama la oración de la serenidad. Esa oración dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa es una oración que tiene mucho que ver con este paso. Es donde yo diariamente medito y me acerco a ese poder tal como lo consigo y digo, Señor, ayúdame a aceptar esto, que no me compete a mí, que no lo puedo manejar, que se salió de mis manos, que no está en mí solucionarlo, pero que me produce escozor, que me produce rabia, que me produce culpa, pero yo no puedo hacer nada por esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo en esa oración le estoy diciendo,
deme fortaleza, deme valor para cambiar lo que yo sí sé que puedo, deme sabiduría para reconocer que hay cosas en mí. Y eso lo hago a través de la oración, a través de decirle a Dios, haga su voluntad en mí. Y la voluntad de Dios es el yo entender que hay cosas que yo tengo que cambiar y que a través de esta oración y esta meditación voy a saber permanentemente qué tengo que aceptar, qué tengo que dejar ir y qué tengo que cambiar en mi vida. Y el 12º paso dice, habiendo obtenido ese despertar espiritual, acuérdense que decíamos que una de las definiciones que pueden existir, que pueden haber muchas, de despertar espiritual, es que yo encuentro una manera diferente de hacer las cosas teniendo paz interior. Entonces, habiendo obtenido ese paz espiritual como resultado de haber practicado esto no se practica en 8 meses, ni se practica. Hay gente que pasa toda una vida entera, o nosotros pasamos una vida entera haciendo estos pasos y a veces tenemos que devolvernos porque se me quedó algo en el inventario, porque todavía no he aceptado completamente que soy un adicto. Entonces tengo reservas de consumo. Entonces yo tengo que devolverme al primer paso y leerlo y entenderlo, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez y hago proceso, pero este 10º paso ya tengo un despertar espiritual. Entonces tratamos de llevar el mensaje a otros adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Yo les voy a decir algo que nos pasa. Sé que doña Olga está de acuerdo conmigo y don Andrés González, y por ello ellos tienen esta obra. Porque es lo que me pasa a mí y a casi todos los operadores o educadores que trabajamos en esto. Un día encontramos que nuestras vidas eran valiosas, que dejamos de consumir, que empezamos a cambiar, que empezamos a creer en nosotros mismos, y por eso mismo entendimos que era una misión de vida trabajar en esto para enseñarle a otros seres que esto se puede hacer, que se puede conseguir. Y esa es la razón, yo sé, de los que trabajamos en esto, me incluyo. Por eso se dice que para trabajar en esto se necesita tener la pasión y el amor de haber encontrado una salida, y esa salida poderle decir a otras personas, yo ya estuve en el hueco. Correcto, hay una historia que, perdón, doña, esta se la escuchó usted y la voy a contar, no sé si la ha contado, pero me voy a tener a hacerlo. Ella nos contaba, hay un personaje que se cae en un hueco e intenta salir y no puede. Y intenta salir y no puede, y se sube por la pared del hueco y vuelve y se resbala y cae y no puede salir, y de pronto llega un personaje y se queda mirándolo y le dice, yo te voy a ayudar, y le tira. Y dice, pero ¿cómo de tira? Ahora somos todos los que tenemos que salir de aquí, nos fregamos. Le dice el otro, no, es que yo ya estuve en el hueco y yo sé cómo salir. Eso nos pasa cuando llegamos a este 10º paso, al 12º paso, y hemos encontrado ese espiritual. Venga, yo le ayudo, porque yo ya estuve en ese hueco y yo encontré una forma de salir. Yo le explico cómo. Ese es, por eso, los 12 pasos. Gracias. Por eso, los 12 pasos tienen este sentido. Por eso practicamos los 12 pasos en esta comunidad terapéutica de Naceres y IPS, porque sabemos que a través de ellos podemos llevarlos a encontrar una salida que muchos de nosotros hemos conseguido y que sabemos a ciencia cierta, como millones de personas en el mundo, que si ellos siguen esos pasos, logran entenderlos, y cuando estén afuera, siguen yendo a los grupos de apoyo y siguen practicando esos 12 pasos de una manera honesta, humilde y real, van a sostenerse sobrios por el resto de su vida. Muchísimas gracias por su tiempo, y en este momento abro el espacio para que haya las preguntas.